¿Te has imaginado alguna vez a un león caminando libre por la selva amazónica? Un león de verdad, enorme, con su melena dorada rozando las ramas, sus ojos atentos explorando una jungla cerrada, tratando de entender un mundo que no era el suyo. En lugar de las llanuras secas de África, se encontraba rodeado de árboles gigantescos, sonidos desconocidos y criaturas que jamás habría visto en su hábitat natural. Parece imposible, ¿verdad? Pero esta historia ocurrió. En el año 1923, en una pequeña ciudad en el corazón de la Amazonía brasileña, un circo extranjero realizaba presentaciones con acróbatas, payasos y animales exóticos. La atracción principal era un león africano, imponente y temido, que había sido criado en cautiverio desde joven. Pero en una madrugada calurosa y silenciosa, sucedió lo inesperado. El león escapó de su jaula y desapareció en la selva. Lo más extraño fue que no había señales de forcejeo ni de ruptura. Las cadenas estaban intactas. Hasta hoy, muchos creen que el león fue liberado a propósito, quizás por alguien del propio circo, cansado del maltrato, o por un habitante local que sintió compasión y decidió devolverle la libertad. Sea como sea, esa noche el rey de la sabana fue soltado en el reino de la reina de la selva, la jaguar. La ciudad despertó en pánico. Se organizaron búsquedas, llamaron a cazadores, pero el león parecía haberse desvanecido entre los árboles. Días después, empezaron a surgir testimonios, huellas extrañas, rugidos en la noche, animales muertos con marcas inusuales. El miedo se mezclaba con la fascinación. Después de todo, tener un león suelto en plena Amazonía era algo que nadie habría imaginado jamás. Pero ¿cómo podía sobrevivir un león, acostumbrado al clima seco y abierto, en un ambiente húmedo, denso y completamente ajeno? ¿Sería capaz de enfrentar a caimanes, anacondas o incluso a una jaguar? ¿O moriría de hambre sin comprender el lugar donde se encontraba? En este episodio de Crónicas de la Selva, conocerás la historia real y casi increíble del león que escapó del circo y se adentró en la selva amazónica. Un encuentro imposible entre dos mundos salvajes, una historia perdida en el tiempo, pero jamás olvidada. Mucho antes de pisar la tierra caliente de la Amazonía, aquel león conoció un mundo muy diferente. Había nacido en las vastas sabanas del este de África, donde el horizonte se perdía entre pastizales dorados, acacias dispersas y manadas de antílopes corriendo libres. Allí, entre el rugido del viento y el calor abrasador del sol, vivía con su manada, protegido por los suyos y guiado por el instinto salvaje que corría por sus venas. Pero su destino cambió demasiado pronto. Tenía apenas unos meses de vida cuando fue separado de su familia. Durante una expedición organizada por comerciantes europeos en busca de animales exóticos, el pequeño león fue capturado con redes, dormido con sedantes rudimentarios y encerrado en una jaula de madera. No sabía que aquel sería el primer paso de una larga y dolorosa travesía. Desde África fue transportado en un barco de carga rumbo a América del Sur, junto con otros animales, monos, serpientes, aves tropicales y hasta un joven elefante. El viaje fue largo, oscuro y lleno de incertidumbre. Encerrado, asustado y sin entender lo que ocurría, el león creció alejado de su tierra, alimentado por manos humanas y observado como una curiosidad. A su llegada al continente sudamericano, fue vendido a un circo itinerante que recorría ciudades pequeñas y pueblos aislados. Allí, bajo una carpa sucia y ruidosa, fue entrenado a la fuerza, privado de su instinto y obligado a actuar frente a multitudes que aplaudían, sin comprender el sufrimiento que se escondía detrás de cada rugido. Ya no era un cachorro, había crecido, fuerte y majestuoso, pero con la mirada apagada. La jaula se convirtió en su hogar forzado, y el rugido que una vez resonaba libre entre los árboles de la sabana, ahora era silenciado por cadenas y órdenes de domadores. Pero en lo más profundo de su ser, algo permanecía intacto: el instinto de libertad. Aquel deseo salvaje de correr, cazar, dominar su propio territorio. Y aunque nadie lo sabía aún, ese instinto estaba a punto de despertar, en el lugar menos esperado del mundo.
La vida del león en el circo era una rutina de encierro, obediencia forzada y aplausos vacíos. Viajaban de ciudad en ciudad, levantando carpas en plazas polvorientas, llevando consigo una colección de animales exóticos que despertaban la curiosidad de los habitantes. Pero para los animales no era más que un desfile de sufrimiento disfrazado de espectáculo. El león pasaba la mayor parte del día encerrado en una jaula de metal, apenas lo suficientemente grande para que pudiera girar sobre sí mismo. Su melena, antes espesa y brillante, se había vuelto opaca. Sus ojos, que alguna vez exploraron libres la sabana africana, ahora observaban en silencio, como si contaran los días en una cárcel sin fin. En cada función, era obligado a saltar aros, rugir ante el público y mostrar su fuerza domesticada. Los domadores usaban látigos, gritos y varas de hierro para asegurarse de que obedeciera. El público aplaudía, pero nadie se preguntaba qué sentía esa bestia majestuosa tras las rejas. Los rumores entre los trabajadores del circo decían que el león había dejado de comer con regularidad, que sus rugidos se habían vuelto más bajos, como si algo dentro de él estuviera apagándose. Pero también había quienes decían que no era resignación, sino paciencia, que esperaba, que meditaba. Y entonces, una noche cualquiera, sucedió lo inesperado. Cuando el circo dormía y solo se escuchaban los grillos en la oscuridad amazónica, alguien, hasta hoy no se sabe quién, abrió la puerta de su jaula. No hubo ruidos, ni forcejeos, ni testigos. A la mañana siguiente, la jaula estaba vacía, las cerraduras intactas. El león se había ido. Algunos decían que fue liberado por un trabajador del circo, cansado de ver el sufrimiento del animal. Otros creían que fue obra de un joven local, conmovido por la mirada triste del león. Y había quienes afirmaban que el propio león había aprendido a liberarse, guiado por un instinto ancestral que nunca pudo ser domado. Lo cierto es que, al amanecer, el rey de la sabana ya estaba entre los árboles de la selva amazónica, libre por primera vez en muchos años, pero en un mundo completamente desconocido. La selva lo recibió en silencio. No había aplausos, ni luces, ni jaulas, solo oscuridad, humedad y vida por todas partes. El león, que había pasado la mayor parte de su existencia encerrado, ahora sentía bajo sus patas la tierra blanda y húmeda de un mundo que nunca había conocido. El aire era diferente, pesado, denso, cargado de aromas que jamás había olido. Flores salvajes, hojas podridas, animales invisibles. Cada rincón vibraba con sonidos extraños. El canto agudo de aves ocultas, el zumbido de insectos, los gritos lejanos de monos que saltaban entre los árboles. La selva era un caos de vida, y él era un forastero. Avanzó con cautela, guiado solo por el instinto. Sus músculos, adormecidos por años de encierro, volvían a activarse. Cada paso era una mezcla de torpeza y redescubrimiento. El león no conocía aquel terreno, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir, a buscar, a adaptarse. La vegetación era cerrada. No había espacio abierto como en las llanuras africanas. Aquí el cielo casi no se veía. Las ramas formaban una cúpula verde que filtraba la luz del sol. Tenía que agacharse, empujar con su cuerpo, abrirse paso como podía. La libertad no era fácil. El agua era abundante, pero sucia y turbia. Bebió con cuidado, vigilando los alrededores. No sabía qué criaturas lo observaban desde las sombras. La selva estaba llena de ojos, y él, por primera vez, ya no era el único depredador. La primera noche fue la más larga. La humedad calaba sus huesos, los mosquitos no le daban tregua, y los sonidos eran tan intensos que el sueño no llegaba. Rugió, no por hambre, sino por confusión, por miedo, por estar solo. La selva respondió con ecos que no entendía, pero al amanecer algo cambió. El sol se filtró entre los árboles y bañó su melena sucia con una luz dorada. Por un momento volvió a sentirse rey, no de una sabana, sino de algo nuevo, más salvaje, más desconocido, más desafiante. Había escapado de una prisión, pero había entrado en otra más sutil, una selva que no perdonaba errores. Un lugar donde tendría que aprender a cazar,
a esconderse, a sobrevivir, a convertirse en algo que nunca fue o morir en el intento. A medida que pasaban los días, el león comenzaba a entender los códigos de la selva. No hablaba su lenguaje, pero escuchaba sus reglas. Cada ruido, cada sombra, cada olor tenía un significado. Se había convertido en un intruso silencioso, pero peligroso. Fue durante una tarde nublada que ocurrió el primer encuentro. Mientras cruzaba un claro cubierto de hojas secas, algo se movió al borde del sendero. El león se detuvo. Sus ojos se cruzaron con los de otro felino. Un puma, también conocido como león de montaña o león americano. Era esbelto, de pelaje uniforme y movimientos elegantes. Pero bastó una mirada para que entendiera que aquel recién llegado no era una presa, ni tampoco un rival que pudiera vencer. El puma, desconcertado por la presencia de un felino tan grande y desconocido, no quiso arriesgarse. Con pasos lentos y la mirada fija, retrocedió hasta desaparecer entre los arbustos. No hubo combate, solo reconocimiento mutuo y distancia. Pero no todos los encuentros serían así. 2 noches después, mientras el león descansaba en un claro cubierto por ramas caídas, un olor fuerte llegó con el viento. No era el de una presa, sino de algo más territorial, más desafiante. Y entonces la vio, silenciosa, poderosa y majestuosa. Una jaguar, la reina de la selva. Sus ojos dorados brillaban entre las sombras. Era más baja, más compacta, pero con una fuerza brutal en cada músculo. No dudó. Se lanzó sin aviso, buscando la garganta del intruso. Pero el león, más grande y con la melena como escudo natural, resistió el impacto. Rugió con furia y contraatacó con una fuerza que solo la sabana había visto antes. La jaguar peleó con valentía, pero el tamaño y la potencia del león eran superiores. Un zarpazo bastó para desequilibrarla, otro para derribarla, y con una mordida final, el león la venció. La selva enmudeció. El rugido del león resonó entre los árboles, anunciando su dominio. Aquella noche no fue un forastero, fue un conquistador. La jaguar había caído, y la selva comenzaba a reconocer una nueva presencia. No era uno de los suyos, pero ya nadie se atrevería a ignorarlo. Después del combate con la jaguar, el león desapareció por completo de las rutas conocidas de la selva. No volvió a acercarse a los pueblos, ni se escucharon más rugidos cerca de los caminos transitados. Fue como si hubiera entendido que debía ir más lejos, más profundo, más salvaje. Se internó en lo desconocido. La región a la que entró era densa, casi impenetrable para cualquier hombre. Ríos turbios, lodo hasta las rodillas, árboles tan altos que bloqueaban el sol, y una red infinita de vida que respiraba y cazaba en silencio. La mayoría de los animales no se atrevía a pisar esas tierras, pero él, sí. El león que una vez fue de circo, ahora se perdía en lo más profundo de la Amazonía. Fue entonces cuando comenzaron las leyendas. Algunos exploradores dijeron haber encontrado huellas enormes en zonas donde jamás se había visto un felino de ese tamaño. Otros afirmaban haber oído rugidos lejanos en noches de luna llena, tan potentes que hacían callar incluso a los monos aulladores. Pero la historia que más llamó la atención fue la que vino de una pequeña comunidad indígena, aislada del mundo exterior. Según ciertos relatos, los miembros de una tribu ancestral hablaron de una bestia dorada que había aparecido un día, sola, herida y agotada. Algunos dicen que lo cazaron, como prueba de respeto a la selva y sus espíritus. Otros aseguran que no, que lo alimentaron, que lo observaron y que con el tiempo aprendieron a convivir con él. Dicen que se convirtió en un guardián silencioso, caminando entre las chozas sin causar daño, como si supiera que allí ya no era un prisionero, sino un huésped. Pero nunca hubo pruebas, nunca hubo fotos, ni huesos, ni testigos fiables. Solo historias, murmullos en lenguas antiguas, huellas que la lluvia borró, ecos que el viento arrastró. El león jamás volvió a ser visto, y así nació la leyenda del fantasma de la selva. Un león africano que cruzó océanos, jaulas, ciudades y peligros, para desaparecer en el corazón verde del mundo. Fue cazado,
¿Fue aceptado? ¿Aún vive en los sueños de los que escuchan la selva? Nadie lo sabe. Pero en lo más profundo de la Amazonía, algunos dicen que aún puede oírse, de vez en cuando, un rugido que no pertenece a este continente. La historia del león que escapó del circo y se internó en la selva amazónica no tiene un final claro. No hay tumbas, ni restos, ni certezas, solo preguntas sin respuesta, huellas perdidas y ecos que aún resuenan entre los árboles. Algunos dirán que fue solo un animal fuera de lugar, que no sobrevivió más que unos días. Otros lo verán como un símbolo, una criatura que desafió su destino, que rompió sus cadenas y reclamó la libertad, aunque fuera en la selva equivocada. Pero hay algo que nadie puede negar. Su paso dejó una marca. En la memoria de los pueblos, en los susurros de las tribus, en los mapas no escritos de la Amazonía. Un león africano que se convirtió en leyenda brasileña. Un extranjero que tal vez, por fin, encontró su lugar. Y así, entre el mito y la realidad, el león se volvió eterno. No como el rey de la sabana, sino como el fantasma que una vez rugió